Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo lo que Jesús enseñó. Y a través de lo que Él enseñó estamos conociendo su persona. Todo lo que Jesús hace, el otro día vimos que Él tenía que pagar el impuesto y mandó a Pedro a que pusieran un anzuelo en el lago y el primer pez que salía tenía una moneda y con eso pagaba el impuesto al templo Pedro o Simón Pedro y él. Y muchos teólogos dicen que Jesús cuando hacía un milagro actuaba como Dios y cuando se cansaba actuaba como hombre, pero la Biblia enseña otra cosa. La Biblia dice que Él, siendo Dios, dejó su deidad y se hizo como uno de nosotros. Así que Él cuando estuvo caminando aquí en la tierra era un hombre, no era Dios. Él había dejado su deidad, la volvió a tomar cuando resucitó. Así que todo esto que hacemos, que estamos estudiando acerca de las enseñanzas de Él, acerca de su vida, Él era como hombre, no es como Dios. Mucha gente adora al niño Dios, no. Él era hombre. Se despojó de su deidad, vino acá, estuvo entre nosotros como 40 años y después cumplió el propósito para el cual había venido y bueno, tomó nuevamente su deidad cuando resucitó. El otro día habíamos visto que los discípulos tenían un problema, quién era el más importante. Ellos pensaban que Jesús iba a derrotar a los romanos, al imperio, iba a liberar a Israel del poder de los romanos, iba a establecer un país poderosísimo por arriba del imperio romano. Entonces estaban discutiendo entre ellos quién era el más importante. Y vimos que Jesús dijo que el más importante es el que es humilde. Ahora, humilde no quiere decir pobre. Nosotros, en nuestra sociedad donde yo vivo, a los pobres le llaman los humildes. Pero no es ser pobre, es ser humilde. Puede ser rico, pero humilde. El asunto es ser humilde de corazón, como cuando dice que bienaventurados los pobres, y entonces hay iglesias que andan atrás de los pobres porque ellos son bienaventurados, pero no dice los pobres, dice los pobres en espíritu. Puede ser una persona rica, pero si siente la necesidad de Dios es bienaventurado, es feliz porque lo va a encontrar, porque el que busca a Dios lo encuentra. Bueno, quería aclarar eso. Y vamos a seguir hoy con una parábola que Jesús enseñó en esa oportunidad ahí en Capernaum, donde pagó el impuesto para Roma, donde había una sinagoga. Sinagoga era el lugar donde los judíos aprendían, o los israelitas llamémosle, porque aprendían a leer y a escribir. ¿Y por qué? Porque ellos tenían que leer los libros de los profetas. Entonces todos los israelitas sabían leer y escribir. Era el único país en ese momento sobre la tierra, más que los griegos, que los romanos, que los egipcios, todos sabían leer. De hecho, que el general romano, antes de tomar el país, anexarlo al imperio, vino, inspeccionó y estaba reasombrado, mandó un informe al Senado de Roma y le dijo, es un país bárbaro por el asunto de la circuncisión, pero todo el mundo sabe leer. Estaba asombrado el general romano que vino a hacer la investigación para después ver cómo hacían para anexar al país de Israel a Roma. Eran donde todos sabían leer. ¿Y dónde era la escuela? Era la sinagoga. Y de ahí, ¿qué es lo que leían? Leían los libros de los profetas. Todos los judíos, el sistema de vida de ellos, cuando era las 6 de la tarde, bajaba el sol, iban a la sinagoga y pedían un rollo, porque no eran libros, eran rollos. Pedían un rollo al encargado y leían todos los días. Ese era el sistema de vida de ellos. En cambio, en nuestra sociedad, la gente termina de trabajar, ¿dónde se va? Al bar, a tomar una cerveza, un vino con los amigos, y a veces se pasan de largo. Así que era otro sistema de vida. Entonces Jesús, después de esto, les enseñó una parábola. Y la vamos a estudiar hoy, a ver qué. Capítulo 18 de San Mateo, vamos. Dice Jesús, versículo 10. Dice Jesús, no desprecien a ninguno de estos pequeños, refiriéndose a aquellos que creen en Él y le llama pequeños porque son humildes,
buscan a Dios de corazón. Dice, no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues les digo que en el cielo los ángeles de ellos están siempre en la presencia de mi Padre Celestial. ¿Y qué nos enseña? Que Dios, los ángeles son seres que Dios hace, no se reproducen. ¿Para qué? Para que cuiden a sus hijos acá en la tierra, aquellos que pertenecen a su reino. Entonces los ángeles que nos cuidan a nosotros ven el rostro de Dios en el cielo todos los días, están en su presencia. Acuérdense que en nuestra sociedad le llaman el ángel de la guarda, pero tenemos ángeles que nos cuidan, así que pero no hay que pedirle a los ángeles. Algunas personas le piden a los ángeles, eso ya es idolatría, hay que orar a Dios. Dios no quiere que pidamos a nadie nada más que a Él. Así que dicen los ángeles de esas personas humildes que creen en Dios, humildes de corazón, no pobres. Pueden ser pobres, pueden ser clase media, pueden ser ricos. Ven todos los días el rostro de Dios. Y entonces les enseña una parábola. Acuérdense que una parábola es un hecho de la vida real para sacar una lección espiritual. Y dice Jesús en forma de pregunta, dice, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿acaso no deja las otras 99 en el monte para ir a buscar la oveja extraviada? Acuérdense que los israelitas tenían una economía de subsistencia. Ellos tenían 8 o 10 ovejas, tenían 2 o 3 cabras, tenían un burro, tenían un pedazo de tierra. Es decir, no todos tenían 2 vacas para poder arar la tierra con un arado de una sola reja y de palo. Dar vuelta a la tierra, eran gente muy trabajadora. Por eso que Roma les interesaba mucho, porque de ahí llevaban de Cesarea, que es donde estaba el puerto profundo, llevaban barcos y barcos de mercadería de Israel a Roma, más que de los otros países. Y eso que era un país chiquitito, 300 kilómetros de largo por 100 de ancho, una cosa chica. Sin embargo, como eran muy trabajadores, hacían producir esas colinas cualquier cantidad y todo iba para el impuesto para abastecer la ciudad de Roma. Y dice que la parábola que cuenta que el hombre tenía 100 ovejas, ya este era rico, pues tener 100 ovejas era rico en ese entonces. Dice, ¿acaso se le pierde una? Dice, ¿acaso no deja las otras 99 en el monte para ir a buscar la oveja extraviada? Y si logra encontrarla, de seguro se alegra más por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Se alegra encontrarla por esa que encontró. Y fíjense, nosotros en la vida práctica de todos los días, perdemos algo que tiene poco valor, pero andamos buscándolo por todos lados. Cuando nos encontramos una alegría, andamos amargados y no nos damos cuenta que tenemos un montón de cosas que eso no es tan importante. Pero bueno, andamos y la encontramos, nos ponemos recontentos, más contentos que por todo lo demás que tenemos. Eso es inherente al ser humano. Cuando uno pierde algo y lo encuentra, recibe la alegría de la vida. Encontró la oveja, dice, y si la encuentra, se pone más contento que por las otras 99 que tenía. Y si logra encontrarla, de seguro se alegra más por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Y entonces esa es la parábola. Y entonces ahora viene la explicación. Así también el Padre de ustedes, refiriéndose a Dios, que está en el cielo, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Dios no quiere que se pierda ninguno de los que andan en sus caminos. Y habíamos visto la vez pasada, dice que pobre de aquel que por causa de uno se pierde uno que pertenece a Dios. Pobre de aquel que es de tropiezo. Mejor le fuera que se le atara una piedra de molino al cuello y se arrojara a lo profundo de la mar. O sea que yo le digo para los líderes, para los que tienen cargos en las determinadas iglesias, la responsabilidad que tienen, que no sea ellos causa de que alguno se pierda, y pensar que a veces son causa, por alguna acción que cometen. Dios no quiere que ninguno que pertenece a su reino se pierda.
Y después, eso es la parábola que Jesús enseñó ahí cuando los discípulos le preguntaron que quién era el más importante en el reino, y el más importante es que es humilde, acuérdense. En la iglesia el más importante es el humilde, aquel que realmente ama a Dios de corazón, no quiere pasar por arriba de los demás, siempre tiene respeto para con Dios, no es maldiciente, no es acaparador, no le pasa por arriba a los otros. Hay un montón de características que tiene el humilde, que esa es una de las capacidades que la gente no busca, precisamente. Esa no la busca. Busca las otras que se ve quieren tener don de sanidad, don de lengua, don de predicación, don de esto, don de aquello, pero no quieren ser humildes. Y entonces le enseñó otra cosa, y lo vamos a aprender también. Dice versículo 15, si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si alguno le hacía a uno algo que no está bien, dice, a solas con él, habla con él y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Alguien que le hace a uno algo, uno va, habla con él. Si te hace caso, ya lo hemos ganado. Ahora, si no te hace caso, versículo 16, si no te hace caso, llama a una o dos personas más para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Bueno, esto lo saca del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. No servía cuando alguien acusaba a alguien y era solo. Tenía que tener 2 o 3 testigos para poder atestiguar esa falta que había hecho, para que tuviera valor y ser juzgado. También pasa en nuestra justicia, cuando uno tiene un problema, ¿qué hay que hacer? Llevar testigos, 2 o 3, porque si uno no lleva testigos, si es uno solo el testigo no tiene valor, tiene que ser varios, para que los jueces puedan determinar si tiene razón o no tiene razón. Lo mismo es la relación de nosotros como comunidad, como iglesia. Cuando uno tiene un problema con alguno, hay que tratar de solucionarlo con él. Y después, si no hace caso, hay que llamar 2 o 3 personas y decirle, mira, tengo un problema con este, quiero solucionarlo, no quiere, bueno. No es lo que hacemos nosotros, que tenemos un problema y empezamos a divulgarlo por todos lados, a difamarlo al otro, no. No se puede difamar a la otra persona así porque sí. Primero hay que estar seguro de que o vienen y nos dicen algo de otra persona y ya nosotros lo creemos y ya no podemos creer cuando alguien nos habla de otra persona mal o bueno. Hay que ver que realmente con varios testigos, varias personas que digan lo mismo, entonces uno puede tomar una decisión. Y aparte, cuando hay un problema entre 2 personas, hay que escuchar las 2 campanas. No puede uno tomar una determinación por algo que uno solo dice. Hay que escuchar las 2 y ya uno puede tomar una determinación de cuál puede ser que tenga razón o no. Pero esa cosa no la practicamos. Y nos manejamos por chismes, por cuentos. Y acuérdense que los chismosos no es el reino de los cielos, acuérdense. Dice, si no te hace caso, llama a 2 o 3 personas más para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la congregación, y si tampoco hace caso de la congregación, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobra impuestos para Roma, como un publicano. O sea, si ya no te hace caso, si la persona está empacada, no quiere hacer caso, bueno, es problema de la persona. En cuanto depende de uno, tiene que estar bien con todo, pero cuando depende del otro, ya es problema de la persona. Si la persona está empacada, no hace caso, bueno, hay que tenerlo como si fuera un incrédulo, como si fuera un incrédulo. Les aseguro, dice Jesús, que lo que ustedes aten en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten en este mundo también quedará desatado en el cielo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno acá se pone de acuerdo con 2 o 3 personas, se ponen de acuerdo con algo y le piden a Dios, Dios contesta desde el cielo. Y cuando uno ate, quiere decir que si uno perdona algo, Dios perdona, y si uno no perdona, Dios no perdona a la persona.
Dios nos ha dado esa capacidad. ¿Qué es lo que usa la Iglesia romana en el confesionario? Veo que la gente, la Iglesia romana divide la Iglesia en dos clases. Está la clase sacerdotal y está la clase de la grey. Los que no. Y entonces la grey, como no tiene acceso a Dios, tienen que ir a pedirle al sacerdote para que el sacerdote le pida a Dios. Bueno, eso es la Iglesia romana. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña de que todos somos, los cristianos somos todos sacerdotes. Dios quiso siempre hacer un pueblo de sacerdotes. Ya en el antiguo pacto Él quiso hacer un pueblo de sacerdotes, pero no lo consiguió. A veces Dios no consigue lo que quiere, porque Él no puede pasar por arriba de nuestra personalidad. Entonces, como no lo consiguió, entonces le estableció un sacerdocio, que la gente iba y le pedía al sacerdote para que el sacerdote ofreciera el sacrificio por él a Dios. Bueno, la Iglesia romana tiene esa práctica. La gente tiene que ir al sacerdote para que el sacerdote le pida a Dios. Esa es la doctrina, y la práctica no sé. Nosotros como Iglesia cristiana no, somos todos sacerdotes, somos un pueblo de sacerdotes para Dios nuestro Padre. Todos tenemos acceso a su presencia, eso enseña la Biblia, Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de Jesús, aquel que nos ha liberado de toda nuestra esclavitud del pecado y nos ha traído a Dios. Eso lo enseña en otra parte. Dice, esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que cuando nosotros estamos reunidos para adorar a Dios, el Señor está con nosotros. Jesús cuando resucitó dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, después que resucitó, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Enseñen que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros siempre. Y si el que tiene todo poder y está con nosotros, ¿a quién vamos a tener miedo? ¿De quién nos vamos a atemorizar? Si Dios está con nosotros, ¿quién en contra? Y acá dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Pues para los hebreos 7 era un número importante. 7 fueron los diáconos que eligió la iglesia para servir a las mesas cuando empezó la iglesia. Lo relata el libro de los Hechos. 7 días tiene la semana, en 7 días Dios hizo la tierra. El número 7 es un número importante. Entonces ellos tenían el concepto de que había que perdonarle 7 veces nada más. Dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Pedro le pregunta a Jesús. ¿7? ¿Y qué le dijo Jesús? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea que cuando alguien viene a pedir perdón por algo, hay que perdonarlo de corazón. Pero no hay que olvidarse. Algunas personas, cuando alguien le pide perdón, dice ya borrón y cuenta nueva. No. Todos tenemos un pasado. Si uno no tiene un pasado, no tiene futuro. Uno tiene que saber quién es la persona, uno lo tiene que perdonar de todo corazón, pero no olvidarse. ¿Para qué? Para que no caer en el mismo problema en el futuro. Así que hay que perdonar de todo corazón a nuestros hermanos para poder andar en armonía dentro de la iglesia como comunidad. Espero que les sirva estas enseñanzas, que Dios los bendiga y que puedan andar agarrados de la mano de Jesús y que la bendición de Dios esté con ustedes y que, bueno, vamos a dejar acá y vamos a seguir la próxima semana.